El caso se conoció en las últimas horas en Piñero, en el sur de nuestra provincia. 6 personas que estaban siendo explotadas laboralmente, pero que además vivían en condiciones inhumanas, entre ellas 3 menores. Y lo que llama la atención son los números que se dieron a conocer a partir de esto, que se hizo visible, pero que lamentablemente no tiene que ver con un hecho aislado. Nicolás del Mastro integra el Comité Nacional de Lucha contra la Trata y él está en línea con nosotros. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días para todos. En principio, contanos qué pasó específicamente con este caso. Bueno, esto tiene que ver con un trabajo territorial que estamos haciendo desde el Comité de Lucha contra la Trata, que integran 5 ministerios y que ejecuta el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, que tiene como objetivo perseguir, entre una de sus líneas de trabajo, perseguir este delito. Lo que hicimos es un trabajo territorial, junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de sus agencias territoriales, el RENATRE en este caso y obviamente también el Sindicato del Encuadre, en este caso el AUATRE. Eso generó una fiscalización a partir de una denuncia de un trabajador de las condiciones en las que estaba desarrollando su actividad. Esta fiscalización comprende la confección de actas y actas específicas, actas IEL, se denominan actas de indicio de explotación laboral, que están establecidas por OIT y el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía Federal. Y en el lugar hicimos la denuncia llamando a la línea de denuncia al 145 y esto precipitó rápidamente un allanamiento dispuesto por la Fiscalía 1 con la autorización del Juzgado Federal número 3 de Rosario y permitió el rescate de estas personas como indicado. Viviendo en condiciones inhumanas, pero a partir de eso se conocieron algunos datos en cuanto a cómo ha crecido la detección de estas situaciones. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, los datos que tiene nuestro país son a partir de los informes que anualmente emite la línea nacional, el 145, a través que es administrada de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Antitrata, la PROTEC. Estos datos nos hablan que en pleno COVID, Argentina tuvo 933 víctimas rescatadas en el año 2020 y finalizamos el año 2021 con más de 1.400 víctimas rescatadas. Hay una geolocalización de esas víctimas, sin estigmatizar ninguna provincia ni ninguna economía regional, esto hay que decirlo. La trata y la explotación en el ámbito laboral están incluidas en todas las cadenas de valor. Esto es un fenómeno global. Y en ese contexto, bueno, se empieza a visibilizar una temática, con la difusión de la línea, con el impulso de este tema en el trabajo con el gobierno provincial, con los gobiernos locales, con las organizaciones y las instituciones de la comunidad, y efectivamente pasamos de este incremento. Este incremento tiene que ver con visibilizar una temática y un delito, una modalidad de delito complejo, de crimen organizado, un delito federal, el tercer delito más rentable del mundo, que también se va adaptando, se adapta a nuestra economía, a nuestro territorio y a nuestra realidad. Pensemos con el tema de la virtualidad, estos trabajadores, por ejemplo, el caso que contábamos recién, conocieron a través de una oferta engañosa de empleo que se publicó en una red social, con una condición de base de su vulnerabilidad, trabajadores y trabajadoras sin trabajo que necesitan llegar a fin de mes y aceptan cualquier condición. Bueno, también estos números reflejan esto, ¿no? Cómo se adapta el delito a la necesidad económica, a la necesidad de trabajo y también a otras formas que hacen más fácil ese aprovechamiento de esa vulnerabilidad. No es menor ese dato que estás dando respecto a que fueron engañados por una convocatoria a través de una red social. ¿A qué hay que estar atentos cuando uno, en esa desesperación, pensando en las personas vulnerables, están buscando un trabajo y se encuentran con ofertas de este tipo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, ahí hay que tener en cuenta si esta oferta de empleo promete un gran cambio de vida, promete mucho dinero, las condiciones son poca experiencia, no tengo mucho conocimiento sobre la tarea que voy a realizar, si me obligan a que me defina rápidamente, a aceptar, si me dicen tengo que tener disponibilidad de tiempo, tengo que tener disponibilidad de viajar, si voy a una entrevista de trabajo y esa entrevista es en un lugar que no es un lugar público, tengo que tener que contarle a alguien que voy a esa entrevista, me fijo si en esa entrevista hay más personas, no entrego documentación, me asesoro sobre mis derechos y sobre las condiciones laborales, un montón de situaciones que se dan mucho en la búsqueda del primer empleo y también tenemos, sobre todo en la actividad en la zona rural, en los cordones periurbanos, en el ámbito de lo que se denomina el trabajo temporario, el trabajo que genera una migración, una movilidad, ahí es donde se genera este ofrecimiento, esta captación
y luego este traslado. Y este traslado es asentido, consentido. A veces tenemos esta idea de esa tráfico blanca que se llevaba a un adolescente en el barrio de nuestra ciudad. No quiere decir que eso no exista más. Hace poquito se cumplieron el aniversario de la desaparición forzosa de Marita Verón, un caso que nunca debemos olvidar y el Estado sigue trabajando en ese sentido. Pero ese fue el caso, ese fue el mecanismo. Hoy este mecanismo ha cambiado. Pensemos hoy en día en otras modalidades de trata como la trata sexual, que muchas veces tiene como víctima a niños, niñas y adolescentes y empieza con el grooming, una situación de acoso virtual. Entonces, todas estas condiciones son algunas herramientas para generar autoprotección, defensas y también saber cómo noticiarlo y denunciarlo. Existe una línea de denuncia que es el 145. Bueno, esto es importante, que la gente lo conozca, que sepa. Muy buenos los tips que diste, sobre todo eso de contarle a alguien que uno se va a determinado lugar o a tomar contacto con determinadas personas, porque justamente después es muy difícil localizarlas y esto puede generar situaciones no deseadas. En Santa Fe, ¿cómo estamos? ¿Tienen una radiografía? Porque generalmente uno relaciona la explotación laboral, por ejemplo, con puede ser la trata de mujeres o también con la explotación en el ámbito rural, pero ¿son otros también los lugares donde hay que hacer foco? Sí, nosotros estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Santa Fe de manera mancomunada y organizada, junto con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Derechos Humanos, que es el área que se encarga de la asistencia a las víctimas. Estamos trabajando con las áreas de control y de fiscalización que tiene el gobierno nacional en Santa Fe, con la FIP, con la CNRT. Estamos trabajando con las fiscalías federales, allí de Santa Fe, con la 1, con la 2, en Rosario, en Rafaela. Estamos trabajando ahora con el ente del túnel subfluvial porque este transporte, este traslado, esta conexión que nos permite estar rápido en una jurisdicción a la otra, bueno, es necesario afinar ahí las cuestiones. Estamos trabajando ahora con la autopista Rosario-Santa Fe, con la terminal de colectivos de Santa Fe. Hemos generado instancias de sensibilización y concientización, difundiendo estas herramientas y difundiendo la línea de denuncia. Estamos trabajando con los gobiernos locales. Ayer en Rosario se volvió a reunir la mesa interinstitucional contra la trata. En Santa Fe estamos intentando de que el municipio retome 3 ordenanzas que van en el sentido de una mesa, de un programa municipal, de un voluntariado local. Estamos trabajando con instituciones de la comunidad, del movimiento de mujeres. Ahí ustedes muestran imágenes de la Ronda de las Madres que hemos acompañado. Estamos trabajando con instituciones que trabajan violencia de género. La trata sexual es una modalidad de género extrema. Estamos trabajando también con el movimiento obrero para capacitar, formar y brindar herramientas a delegados y delegadas de base. En realidad es una agenda muy amplia, que este organismo estaba concentrado en Buenos Aires y tenemos esta costumbre muchas veces de que todo empiece y termine en Buenos Aires, y bueno, hoy estamos en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, trabajando contra este delito. Un delito de crimen organizado no puede encontrar a un Estado desorganizado y dividido y particionado. Y también brindarles esta herramienta a la comunidad. Cuando la comunidad conoce cuáles son los mecanismos, conoce las herramientas, se involucra, y lo vemos en las llamadas. Hoy se puede llamar al 145 para denunciar la desaparición de una persona. Todavía tenemos este mito de que hay que esperar horas para la denuncia de una búsqueda de paradero. Esto no es así, no está en ninguna ley esta condición. Podemos denunciar prostíbulos encubiertos. Los prostíbulos se han clausurado, se han prohibido, pero se readaptan bajo pensiones clandestinas, privados, y allí podemos encontrar niñas, niños, migrantes, mujeres empobrecidas, sin autonomía económica, que están siendo víctimas de esa instancia, avisos de prostitución que hoy se dan en la virtualidad, también trabajo esclavo y obviamente también la explotación infantil. Exactamente. Bueno, la verdad que Nicolás, además como delegado de la región centro, este trabajo mancomunado con las provincias vecinas, ¿no? Hablabas de la situación entre Entre Ríos y Santa Fe, lo propio seguramente pasará con Córdoba, la importancia de trabajar en forma conjunta. Así que te agradecemos mucho. Quedamos a disposición de ustedes también, para lo que necesiten, porque nos parece eso, que cuanto más se difunda, cuanto más la gente sepa de sus derechos y de estas herramientas, más vamos a poder trabajar en la prevención. Perfecto, tal cual. Y de hecho, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Primero, como bien indicados, para tomar conciencia. Después, obviamente, para no estigmatizar ni revictimizar condiciones o situaciones. Y después, para difundir la línea. Ustedes saben que el ENACON ha emitido una resolución
que solicita a los medios que cada vez que se aborde este tema, en los GRAF se debe difundir la línea del 145. Muchas veces eso se desconoce, pero nos ayuda un montón porque la comunidad toma conocimiento y es una herramienta, es la puerta de entrada para la puesta en funcionamiento de un protocolo que nos permite salvar vidas literalmente. Bueno, 145, ¿para qué es esa línea y cómo funciona? Y con esto cerramos. Esa línea es una línea nacional, anónima y gratuita, que se puede llamar los 365 días del año, las 24 horas del día. Es una llamada que queda registrada durante 6 meses, es una línea que administra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Federal. Y no tengo la obligación de dar mi identidad. Llamo de manera anónima y relato lo que veo, lo que sé, la duda que me genera. No me van a exigir ninguna descripción circunstanciada de hecho. Sí lo que pueda advertir. Muchas veces las propias víctimas llaman allí. Eso permite una etapa de investigación preliminar y se dictan así los allanamientos para el rescate de personas. Bueno, esperemos que sirvamos de ayuda también y de puente para que la gente que lo necesite pueda recurrir a ustedes. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día y una buena Semana Santa además. Por favor, muchísimas gracias, Gisela, a vos, a toda la audiencia. Felices Pascuas y para los no creyentes, buen descanso. Exactamente, muy amable. Nicolás del Mastro, entonces, que integra el Comité Nacional de la Lucha contra la Trata.